¿Dónde está mi pueblo? ¡Callad! ¡Callad! ¡Verdugo! ¡No tiembles! ¡El universo te observa! ¡Viva la nación! En los anales del tiempo existen momentos singulares, encrucijadas donde el aliento de la historia parece detenerse, aguardando un veredicto. Un eco distante, el murmullo de generaciones oprimidas, comienza a tomar forma, a crecer desde las sombras más profundas de una nación. Es la crónica de una tensión acumulada, una fractura invisible que se ensancha bajo la superficie de lo cotidiano, amenazando con quebrar los cimientos de un orden ancestral. Los susurros de descontento, antes ahogados en el miedo, se transforman en un clamor creciente, una marea humana que busca un cauce, y en el corazón de una ciudad vibrante, una estructura de piedra antigua y temida se erige como el epicentro silente de una tormenta inminente. Sus muros han sido testigos de secretos inconfesables, del peso de un poder que se creía inmutable. Pero el aire está cargado de una electricidad nueva, de un anhelo indomable por respirar un aire diferente. Lo que está a punto de desatarse no es solo la furia contenida, sino el doloroso nacimiento de una idea que redibujará el mapa del poder y resonará a través de los siglos. Francia, a finales del siglo XVIII, se presentaba ante el mundo como un coloso con pies de barro, una sociedad de profundas divisiones internas y una crisis que corroía sus estructuras más íntimas. El antiguo régimen, como se conocería después, dividía a sus súbditos en tres órdenes o estados claramente diferenciados. El primer estado, el clero, y el segundo estado, la nobleza, gozaban de innumerables privilegios, incluyendo la exención de la mayoría de los impuestos, mientras que el tercer estado, que abarcaba desde la próspera burguesía urbana hasta el campesinado más empobrecido y los artesanos de las ciudades, soportaba la práctica totalidad de las cargas fiscales. Esta desigualdad inherente no era solo una cuestión de cargas económicas, sino una fuente constante de resentimiento y una afrenta a la dignidad de la vasta mayoría de la población. La crisis financiera del Estado francés era alarmante, un abismo que parecía no tener fondo. Los gastos desmedidos de la corte en Versalles, un símbolo de opulencia y despilfarro, eran solo una parte del problema. El verdadero lastre provenía del coste de guerras anteriores, entre ellas, irónicamente, la Guerra de Independencia Americana, en la que Francia había participado apoyando a los colonos contra Gran Bretaña. Esta intervención, aunque exitosa en términos geopolíticos, había supuesto la bancarrota virtual para las arcas reales. A esto se sumaba un sistema fiscal arcaico, injusto y notoriamente ineficiente, que eximía a quienes más poseían y ahogaba a quienes menos tenían. La percepción generalizada de que el sistema no solo empobrecía al pueblo,
sino que lo hacía de una manera profundamente injusta, minaba la legitimidad misma de la monarquía. La crisis financiera era el síntoma visible, pero la enfermedad subyacente era la propia estructura social y política del antiguo régimen, incapaz de adaptarse a las nuevas realidades y demandas. Para el pueblo llano, especialmente en París, la vida cotidiana se había convertido en una lucha constante por la supervivencia. La escasez de alimentos era una amenaza perenne, y el precio del pan, base de la dieta popular, experimentaba aumentos desorbitados, llegando a consumir hasta el 80% de los ingresos de un trabajador. Las malas cosechas de años, precedentes como la de 1788, agravadas por inviernos severos, habían llevado el precio del pan a su punto más alto del siglo, precisamente en julio de 1789. El desempleo crecía y la miseria se extendía por los barrios populares. Esta cruda realidad contrastaba de manera hiriente con el lujo y la aparente indiferencia de la corte de Luis XVI, un rey de carácter afable pero a menudo indeciso e influenciable, quien residía en la magnificencia de Versalles, alejado del creciente clamor de su pueblo. La desesperación y el hambre eran un caldo de cultivo peligroso, un polvorín social a punto de estallar. Mientras la estructura socioeconómica de Francia crujía bajo el peso de sus contradicciones, un fermento intelectual de gran alcance estaba transformando las mentalidades y socavando las bases ideológicas del antiguo régimen. Era la Ilustración, un movimiento que abogaba por la primacía de la razón como guía para la humanidad y que proclamaba la libertad como el primero de Men tout morning. Los derechos del hombre, el derecho a pensar por sí mismo. Estas ideas, aunque diversas en sus manifestaciones, convergían en una crítica fundamental al absolutismo monárquico y a los privilegios heredados, considerados irracionales y contrarios a los derechos naturales. Filósofos como John Locke habían sentado las bases al hablar de derechos naturales inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad, ideas que resonarían con fuerza en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Jean-Jacques Rousseau, con su influyente obra El Contrato Social, popularizó la noción de la soberanía popular, argumentando que el poder legítimo de un gobierno emana del consentimiento de los gobernados, y no de un mandato divino. Voltaire, con su pluma afilada, denunciaba la intolerancia religiosa, el fanatismo y la injusticia, abogando por la libertad de pensamiento y expresión. Montesquieu, por su parte, proponía la separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, como un mecanismo esencial para prevenir la tiranía y garantizar un gobierno equilibrado. Estos conceptos no se limitaron a los salones intelectuales. A través de libros, panfletos y la monumental Enciclopedia, dirigida por Diderot y d'Alembert, las ideas ilustradas se difundieron ampliamente, permeando la burguesía culta y alcanzando incluso a sectores populares. Se generó una nueva conciencia política, un escepticismo creciente hacia la autoridad tradicional, ya fuera la de la Iglesia o la de la monarquía. La creencia en el progreso humano a través del conocimiento y la razón y la búsqueda de la felicidad en la tierra impulsaron un anhelo de reforma social y política. La Ilustración, al fomentar la autonomía del pensamiento individual y cuestionar los fundamentos del poder establecido, creó el terreno fértil sobre el cual germinarían las semillas de la revolución. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, aunque no siempre formuladas de manera idéntica por todos los pensadores, se convirtieron en el grito de guerra de una generación que aspiraba a un nuevo orden. El impacto de este movimiento intelectual trascendería las fronteras de Francia, sentando las bases para los conceptos modernos de democracia, derechos humanos
y Estado de Derecho que hoy consideramos fundamentales a nivel global. Ante la inminente bancarrota del Estado y la creciente presión popular, el rey Luis XVI se vio abocado a tomar una medida excepcional, una que sus predecesores habían evitado durante más de 170 años. La convocatoria de los Estados Generales. Esta asamblea, que no se reunía desde el año 1614, representaba a los tres órdenes de la sociedad francesa. El primer estado, el clero, contaba con 291 diputados. El segundo estado, la nobleza, con 270. Y el tercer estado, que englobaba a la vasta mayoría de la población, desde la burguesía ilustrada y los profesionales, liberales, hasta los artesanos y campesinos, estaba representado por 578 diputados. La inauguración de los Estados Generales tuvo lugar el 5 de mayo de 1789 en el Palacio de Versalles, en un ambiente cargado de expectación y una tensa esperanza. El rey y sus ministros, principalmente el ministro de Finanzas Jacques Necker, esperaban que la asamblea aprobara las reformas fiscales necesarias para sanear las cuentas del reino. Sin embargo, la cuestión fundamental que dominaría los debates desde el primer momento no sería económica, sino política: el sistema de votación. Tradicionalmente, en los Estados Generales se votaba por estamento, lo que significaba que el clero y la nobleza, casi siempre aliados en la defensa de sus privilegios, disponían de 2 votos contra uno del tercer estado, neutralizando así cualquier intento de reforma profunda que afectara sus intereses. El tercer estado, consciente de su creciente importancia económica y social y galvanizado por las ideas de la Ilustración, exigió el voto por cabeza, es decir, un voto por cada diputado. Con esta modalidad, y contando con el posible apoyo de algunos miembros del bajo clero y nobles liberales, el tercer estado podría imponer sus puntos de vista e impulsar las reformas que Francia necesitaba urgentemente. La negativa de los órdenes privilegiados a ceder en este punto crucial y la ambigüedad del rey al respecto llevaron a un punto muerto. La convocatoria de los Estados Generales, concebida por la monarquía como un instrumento para resolver una crisis fiscal, se convirtió inadvertidamente en el catalizador que desataría las fuerzas revolucionarias. Al proporcionar una plataforma nacional para la expresión de las quejas y aspiraciones del tercer estado y al permitir la redacción de los cahiers de doléances, los cuadernos de quejas donde se recogían las demandas de todos los rincones del reino, Luis XVI había abierto, sin pretenderlo, la caja de Pandora de la Revolución. El debate sobre el sistema de voto no era un mero tecnicismo, era la primera batalla por la soberanía y la representación política. El impasse en los Estados Generales sobre la cuestión del voto por cabeza llevó a los diputados del tercer estado a una toma de conciencia de su propia fuerza y legitimidad. Cansados de la intransigencia de los órdenes privilegiados y de la indecisión del rey, y sintiéndose los verdaderos representantes de la nación francesa, decidieron dar un paso audaz y sin precedentes. El 17 de junio de 1789, los diputados del tercer estado, a los que se unieron algunos miembros del bajo clero, simpatizantes de sus ideas, se autoproclamaron Asamblea Nacional. Este acto revolucionario en sí mismo significaba una transferencia de la soberanía. Ya no residía únicamente en la figura del monarca, sino en los representantes elegidos por el pueblo. Era una afirmación de que la nación, y no el rey, era la fuente última de toda autoridad política. La reacción de la Severn Corte no se hizo esperar. 3 días después, el 20 de junio, los diputados de la recién constituida Asamblea Nacional encontraron cerrada la sala donde habitualmente se reunían en el Hotel des Menus Plaisirs en Versalles
bajo el pretexto de unas obras de reparación. Lejos de amedrentarse y percibiendo la maniobra como un intento de disolverlos, los diputados, liderados por figuras como Jean-Sylvain Bailly y el abate Sieyès, se trasladaron a un local cercano, una sala utilizada para el juego de pelota, el Jeu de Paume. Allí, en un ambiente de exaltación y determinación, los 577 diputados presentes prestaron el solemne juramento del juego de pelota. Se comprometieron a no separarse y a reunirse donde las circunstancias lo exigieran, hasta que se hubiera redactado y establecido una constitución para Francia sobre fundamentos sólidos. Jean-Sylvain Bailly, quien sería elegido presidente de la Asamblea, fue el encargado de leer el texto del juramento, que fue aprobado por casi unanimidad, con la notable excepción de un solo diputado, Joseph Martin Dauch. Este juramento no fue meramente simbólico, fue un acto constituyente fundamental que desafiaba abiertamente la autoridad real y sentaba las bases para un nuevo orden político. Era una revolución jurídica que precedía y anunciaba la revolución en las calles. Inicialmente, Luis XVI intentó anular estas decisiones y reafirmar su autoridad. Sin embargo, la firmeza de los diputados y el creciente apoyo popular que comenzaban a recibir, especialmente en París, lo obligaron a reconsiderar su postura. El 27 de junio, el rey cedió y ordenó a los representantes de la nobleza y del clero que aún se resistían a que se unieran a la Asamblea Nacional. El 9 de julio, esta Asamblea Unificada adoptó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, asumiendo formalmente la tarea de redactar una constitución para el reino. Parecía una victoria para el tercer estado, pero la aparente aceptación del rey era frágil. Su reticencia a aceptar una disminución real de su poder absoluto y las maniobras posteriores de la corte, como la concentración de tropas alrededor de París y la destitución de ministros populares, pronto demostrarían que la confrontación estaba lejos de haber terminado y que la revolución apenas comenzaba. En el tenso tablero político de julio de 1789, la figura de Jacques Necker ocupaba un lugar central en la percepción popular. Banquero ginebrino de origen y ministro de Finanzas del Reino en varias ocasiones, Necker gozaba de una considerable popularidad entre el pueblo francés. Se le consideraba un reformista, alguien capaz de entender las dificultades económicas de la nación y, crucialmente, un interlocutor válido entre la monarquía y las aspiraciones del tercer estado. Su anterior publicación del presupuesto real, un acto de transparencia sin precedentes, y su apoyo a la duplicación del número de representantes del tercer estado en los estados generales, habían cimentado esta imagen. Por ello, cuando el 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, presionado por los sectores más conservadores de su corte, incluyendo a la reina María Antonieta y a su hermano el conde de Artois, decidió destituir a Necker. La noticia cayó como una bomba en París. Para los parisinos, ya agitados por la escasez de alimentos y la presencia amenazante de tropas, el cese de Necker fue interpretado como la prueba definitiva de que el rey se disponía a dar un golpe de fuerza contra la Asamblea Nacional y a anular, por la violencia, las reformas conquistadas. La esperanza de un cambio pacífico y negociado pareció desvanecerse con la partida del ministro. La indignación y el pánico se apoderaron de la capital. En los jardines del Palais Royal, un joven abogado y periodista llamado Camille Desmoulins, subido a una mesa, lanzó una arenga apasionada a la multitud congregada. Comparó la destitución de Necker con la noche de San Bartolomé, evocando el fantasma de una masacre de patriotas, y llamó urgentemente al pueblo a tomar las armas para defenderse. Sus palabras encendieron aún más los ánimos.
Las tiendas de los armeros fueron asaltadas, se buscaron armas improvisadas y bustos de Necker y del duque de Orleans, otro noble considerado amigo del pueblo, fueron paseados en procesión por las calles como señal de duelo y desafío. La destitución de Necker, por lo tanto, no fue un simple reajuste ministerial. Fue la chispa que encendió la mecha de la insurrección parisina, el catalizador que transformó el descontento latente en una revuelta abierta y que conduciría inexorablemente a los acontecimientos del 14 de julio. Eliminó la última vía percibida de diálogo y reforma pacífica, empujando a la gente hacia la acción directa y la confrontación. Paralelamente a las maniobras políticas en Versalles y a la creciente agitación en París, una amenaza más tangible se cernía sobre la capital. Durante los primeros días de julio de 1789, por orden real, un número considerable de regimientos militares había comenzado a tomar posiciones estratégicas alrededor de París y de la propia Versalles. Se estima que cerca de 30.000 soldados, una fuerza imponente, fueron desplegados y una proporción significativa de estas tropas estaba compuesta por regimientos extranjeros, principalmente suizos y alemanes, mercenarios al servicio de la corona francesa. Oficialmente, el rey justificó esta concentración militar como una medida preventiva para mantener el orden público y proteger la capital de posibles disturbios. Sin embargo, tanto la Asamblea Nacional como la población parisina interpretaron este despliegue de fuerza de una manera muy diferente. Lo vieron como una amenaza directa, un intento de intimidación y el preludio de una acción represiva destinada a disolver la Asamblea por la fuerza y aplastar el movimiento reformista. El 8 de julio, la Asamblea Nacional, a través de la voz influyente de Mirabeau, envió una solemne petición al rey solicitando la retirada de las tropas. La respuesta de Luis XVI fue evasiva o directamente negativa, argumentando que las tropas eran necesarias para la seguridad y que no representaban ninguna amenaza para la Asamblea. La presencia de estos soldados, y en particular de los regimientos extranjeros, exacerbó el miedo y la desconfianza. Se temía, no sin razón, que los mercenarios tuvieran menos escrúpulos en disparar contra ciudadanos franceses que las tropas regulares del reino, que podrían sentir una mayor afinidad con sus compatriotas. Este uso de fuerzas extranjeras contra su propio pueblo fue percibido como un grave error estratégico y psicológico por parte de la monarquía, ya que no solo aumentó el temor a una represión sangrienta, sino que también hirió profundamente el orgullo nacional y alimentó la narrativa de un rey que se apoyaba en elementos ajenos para someter a sus súbditos. La concentración de tropas creó un estado de sitio de facto en París, un ambiente de asedio que, a ojos de muchos revolucionarios y del pueblo en general, justificaba plenamente la necesidad imperiosa de armarse para la autodefensa. Esta percepción de una amenaza militar inminente fue un factor determinante que impulsó la frenética búsqueda de armas que caracterizó los días previos al 14 de julio, llevando primero a la multitud a los inválidos y finalmente a las puertas de la Bastilla. La crisis política que se desarrollaba en Versalles y la amenaza militar que se cernía sobre París se superponían a una crisis de subsistencia de extrema gravedad que golpeaba con dureza a la población de la capital. El verano de 1789 fue testigo de cómo el precio del pan, alimento básico e insustituible para la mayoría de los parisinos, alcanzaba su cenit histórico precisamente el 14 de julio. Las malas cosechas de los años anteriores, un invierno particularmente crudo y, según la creencia popular, las maniobras de especuladores y acaparadores habían llevado la situación al límite. Para muchos artesanos, tenderos y obreros, la compra diaria de pan
suponía gastar la mayor parte de sus escasos ingresos, dejando poco o nada para otras necesidades. La desesperación generada por el hambre se tradujo en una creciente agitación social en las calles de París. Los disturbios por alimentos se hicieron frecuentes, con saqueos de panaderías, mercados y almacenes, donde se sospechaba que se ocultaba grano. La furia popular también se dirigió contra los símbolos del opresivo sistema fiscal del antiguo régimen. En los días previos al 14 de julio, varias de las oficinas de aduanas situadas en las puertas de París, conocidas como octroi, donde se cobraban impuestos sobre las mercancías que entraban en la ciudad, encareciendo aún más los productos básicos, fueron incendiadas y destruidas. Estos actos no eran simple vandalismo, eran una protesta directa y violenta contra un sistema que se percibía como injusto y causante del sufrimiento popular. En este clima de efervescencia, la noticia de la destitución de Necker y la continua concentración de tropas actuaron como un poderoso acelerador. La población parisina, sintiéndose amenazada y abandonada por las autoridades reales, comenzó a organizarse espontáneamente. En los diferentes distritos de la ciudad se formaron milicias ciudadanas, precursoras de la Guardia Nacional, con el doble objetivo de mantener un cierto orden ante el vacío de poder y, fundamentalmente, de encontrar armas para defenderse de una posible represión militar. Oradores populares como el ya mencionado Camille Desmoulins arengaban a las masas en los lugares públicos, instándolas a la resistencia y a la acción directa. La crisis de subsistencia y la crisis política se habían fusionado en una mezcla explosiva. El hambre hacía al pueblo más receptivo a las ideas revolucionarias y más dispuesto a la acción directa, ya que sentían que tenían poco que perder. Al mismo tiempo, la inestabilidad política y la aparente incapacidad o falta de voluntad de la monarquía para resolver la crisis económica minaban cualquier confianza restante en el sistema. París estaba al borde del abismo y la furia acumulada durante meses e incluso años estaba a punto de encontrar un objetivo. En el corazón del Faubourg Saint-Antoine, uno de los barrios más populosos y levantiscos de París, se alzaba una estructura imponente y sombría, la Bastilla. Con sus 8 torres macizas, sus altos muros de 30 metros y sus profundos fosos, esta fortaleza medieval dominaba el paisaje y la imaginación de los parisinos. Su historia se remontaba al siglo XIV, cuando fue erigida durante la Guerra de los 100 años como un bastión defensivo para proteger el acceso oriental de la ciudad contra las incursiones inglesas. Su primera piedra fue colocada en 1370 por orden del rey Carlos V. Sin embargo, con el paso de los siglos, la función militar original de la Bastilla había quedado en un segundo plano. Bajo el reinado de Luis XIII y especialmente durante el largo gobierno de Luis XIV, el Rey Sol, la fortaleza fue transformada progresivamente en una prisión estatal. Su nombre se convirtió en sinónimo de la arbitrariedad del poder real y del sistema de las lettres de cachet. Estas eran órdenes directas del rey que permitían el encarcelamiento de cualquier individuo por tiempo indefinido, sin necesidad de juicio previo ni de la formulación de cargos formales. La Bastilla se convirtió así en el destino de aquellos que, por diversas razones, habían incurrido en el desagrado del monarca o de figuras influyentes de la corte. Disidentes políticos, escritores cuyas obras se consideraban subversivas, nobles caídos en desgracia, o simplemente personas cuyas acciones o palabras eran consideradas una amenaza para el orden establecido. Entre sus muros habían estado recluidos personajes célebres como el filósofo Voltaire, encarcelado en 2 ocasiones por sus escritos satíricos, o el controvertido Marqués de Sade, quien, curiosamente,
había sido trasladado a otro centro apenas unos días antes del 14 de julio de 1789. Aunque en la práctica, para 1789, el número de prisioneros en la Bastilla era reducido y su importancia como prisión había disminuido considerablemente. Su carga simbólica permanecía intacta y, de hecho, se había acrecentado. Para el pueblo de París, la Bastilla era la encarnación pétrea del despotismo, la injusticia y la opresión del antiguo régimen. Era un monumento al poder absoluto y arbitrario de una monarquía que parecía sorda a las penalidades de sus súbditos. Este enorme poder simbólico, que excedía con creces su relevancia militar o penitenciaria real en aquel momento, la convirtió en el objetivo natural de la ira popular cuando la revolución comenzó a tomar las calles. La Bastilla era un mito, un receptáculo de todos los miedos y odios acumulados durante generaciones, y su caída tendría un impacto psicológico y político de incalculables consecuencias. Su transformación de fortaleza defensiva a prisión política ilustraba, además, una evolución más amplia del poder estatal, cada vez más volcado hacia la represión interna que hacia la protección frente a amenazas exteriores. Al frente de la Bastilla en aquel crucial julio de 1789 se encontraba su gobernador Bernard René Jourdan, marqués de Launay. Nombrado para el cargo en 1776, Delaunay era un hombre que, según algunos relatos, carecía de una gran experiencia militar y que se enfrentaba a una situación que desbordaría a cualquiera. Su responsabilidad era defender una fortaleza que, aunque imponente, no estaba preparada para un asedio popular a gran escala. La guarnición a sus órdenes era relativamente pequeña y de composición heterogénea, principalmente 82 invalides, soldados veteranos ya no aptos para el servicio activo en campaña, a los que se había añadido un destacamento de 32 granaderos suizos del regimiento Salis-Samade, considerados tropas de élite, pero en número insuficiente para una defensa prolongada contra una multitud enfurecida. El armamento de la fortaleza, sin embargo, no era despreciable. En sus murallas se emplazaban 18 cañones de 8 libras y 12 piezas de menor calibre, capaces de causar estragos en un asalto directo. Pero el elemento más codiciado por los insurgentes parisinos, y la razón principal por la que la Bastilla se convirtió en un objetivo prioritario tras la toma de fusiles en los inválidos, era su considerable reserva de pólvora. Se estima que la fortaleza almacenaba unos 13.600 kilogramos de pólvora, una cantidad vital para hacer operativos los miles de mosquetes que ahora estaban en manos del pueblo. El gobernador de Launay se encontraba, por tanto, en una encrucijada. Tenía órdenes implícitas de mantener el control de la fortaleza, un símbolo del poder real, y de proteger su valioso arsenal. Pero se enfrentaba a una marea humana creciente, enardecida por el hambre, el miedo a la represión y el odio acumulado contra el despotismo que la Bastilla representaba. Sus recursos humanos eran limitados y la moral de su guarnición, especialmente la de los inválides, muchos de los cuales eran parisinos, era incierta ante la perspectiva de disparar contra sus conciudadanos. La indecisión que caracterizaría sus acciones durante la jornada del 14 de julio, oscilando entre intentos de negociación y órdenes de represión, reflejaba la posición insostenible en la que se hallaba. La presencia de esa ingente cantidad de pólvora que la multitud necesitaba desesperadamente convirtió a la Bastilla no solo en un objetivo simbólico, sino también en un objetivo militar práctico de primer orden, sellando su destino y el de su desafortunado gobernador. La leyenda negra que durante décadas e incluso siglos había envuelto a la Bastilla la presentaba como una mazmorra lúgubre y siniestra, atestada de presos políticos que gemían en la oscuridad, víctimas inocentes del capricho real
y de la tiranía de un régimen opresor. Relatos de antiguos prisioneros, a menudo exagerados o novelados, habían contribuido a forjar esta imagen en la conciencia popular, alimentando el odio y el temor hacia la fortaleza. Sin embargo, la realidad que encontraron los asaltantes el 14 de julio de 1789 fue sorprendentemente diferente y, en cierto modo, anticlimática en este aspecto particular. Cuando las puertas de la Bastilla fueron finalmente franqueadas y la multitud victoriosa irrumpió en sus patios y corredores, no encontraron las hordas de prisioneros políticos que esperaban. En su lugar, descubrieron que solo 7 individuos estaban recluidos en aquel vasto edificio. Esta cifra contrasta vivamente con el mito de una prisión rebosante de opositores al régimen. La identidad de estos 7 hombres revela mucho sobre el uso que se le daba a la Bastilla en sus últimos años. 4 de ellos eran falsificadores, delincuentes comunes cuyos crímenes poco tenían que ver con la alta política. Otro era un joven noble, el conde de Solages, quien había sido encarcelado a petición de su propia familia debido a lo que se describía como crímenes atroces y notorios o conducta disoluta, una práctica no infrecuente en la época entre las familias aristocráticas para controlar a miembros problemáticos. Los 2 restantes eran considerados lunáticos o enfermos mentales. Uno era un hombre de origen irlandés apellidado White de Malleville, y el otro, Auguste Tavernier, había estado implicado en un antiguo complot para asesinar al rey Luis Mustz más de 30 años atrás, y según algunas fuentes, había perdido la razón durante su largo cautiverio. Además, los relatos de la época indican que, contrariamente a las espeluznantes descripciones de torturas y condiciones infrahumanas, no se encontraron rastros evidentes de instrumentos de tortura en uso, y los prisioneros liberados se encontraban en un estado de salud relativamente bueno, dadas las circunstancias de un encarcelamiento. La liberación de estos pocos individuos, ninguno de los cuales era una figura política relevante del momento revolucionario, subraya que la importancia de la toma de la Bastilla no residió en el acto práctico de liberar a un gran número de opositores oprimidos. Su trascendencia fue, y sigue siendo, abrumadoramente simbólica. La caída de la fortaleza representó la caída de un emblema del despotismo, la afirmación del poder popular y el inicio visible de una nueva era. La presencia de personas con problemas mentales entre los reclusos también arroja luz sobre las prácticas de reclusión de la época, donde las prisiones estatales a menudo servían como lugares de confinamiento para individuos considerados socialmente indeseables o perturbadores, más allá de su disidencia política, en una era anterior al desarrollo de instituciones psiquiátricas especializadas. La mañana del martes 14 de julio de 1789, amaneció en París bajo un cielo cargado de tensión y una atmósfera febril. La destitución de Necker y la ominosa presencia de las tropas reales habían llevado la exasperación popular a su punto álgido. Desde las primeras horas, una enorme multitud, compuesta por una amalgama de ciudadanos parisinos, artesanos, pequeños, comerciantes, burgueses y miembros de las clases trabajadoras, los llamados sans-culottes, comenzó a congregarse en diversos puntos de la ciudad. Su objetivo inmediato y más perentorio era conseguir armas para defenderse de la temida represión militar y para armar a la milicia ciudadana que se estaba organizando espontáneamente en los distritos. El primer gran objetivo de esta búsqueda desesperada fue el Hôtel des Invalides, un imponente complejo que servía como hospital para veteranos de guerra y, crucialmente, como uno de los principales arsenales militares de la capital. Una delegación popular exigió la entrega de las armas al gobernador. Ante su negativa o vacilación, la multitud,
que algunas fuentes cifran en hasta 80.000 personas, de las cuales alrededor de 1.000 podrían considerarse combatientes activos, no dudó en tomar el edificio por la fuerza. Los soldados inválidos que custodiaban el arsenal, en su mayoría veteranos, ofrecieron poca o ninguna resistencia, quizás por simpatía con la causa popular o por la imposibilidad material de contener a una masa tan ingente y determinada. El resultado fue la incautación de una cantidad considerable de armamento, entre 29.000 y 40.000 fusiles, según diversas estimaciones, así como una veintena de cañones y un mortero. París estaba ahora parcialmente armado, pero una carencia fundamental persistía y se hacía aún más acuciante: la pólvora y las municiones necesarias para utilizar esos miles de fusiles. Se sabía, o al menos se rumoreaba insistentemente, que la Bastilla, la vieja fortaleza-prisión, albergaba importantes depósitos de pólvora. Así, la toma de los Inválidos, aunque un éxito en sí misma, se convirtió en el preludio directo del siguiente y más trascendental movimiento de la jornada. La multitud, envalentonada por su primera victoria y acuciada por la necesidad imperiosa de munición, puso su mirada en la Bastilla. La facilidad con la que se habían obtenido las armas en los Inválidos y la pasividad de parte de las tropas regulares allí acantonadas pudieron haber reforzado la determinación de los parisinos, sugiriendo que el poder real no era tan invulnerable como parecía. La lógica de la insurrección los empujaba inexorablemente hacia la fortaleza del Faubourg Saint-Antoine. Con los fusiles de los Inválidos al hombro, pero sin la pólvora necesaria para cargarlos, la multitud parisina, cada vez más numerosa y exaltada, se encaminó hacia el este de la ciudad, hacia la imponente silueta de la Bastilla. El rumor de que sus sótanos guardaban grandes cantidades de pólvora y municiones se había extendido como la pólvora misma, convirtiendo a la antigua fortaleza en el objetivo prioritario de la jornada. No era solo un símbolo del despotismo lo que atraía a los insurgentes, era también una necesidad militar imperiosa. Al llegar ante los muros de la Bastilla, la situación era de una tensión extrema. En el interior, el gobernador Bernard René de Launay y su reducida guarnición se preparaban para una confrontación que parecía inevitable. En el exterior, una masa humana heterogénea, pero unida en su determinación, rodeaba la fortaleza. Conscientes del peligro de un asalto directo y de la posible masacre, el comité de electores del Ayuntamiento de París, que había asumido de facto el gobierno de la ciudad, intentó una vía de negociación. Varias delegaciones fueron enviadas a lo largo de la mañana para parlamentar con de Launay. La primera de estas delegaciones, que llegó alrededor de las 10 de la mañana, solicitó al gobernador que retirara los cañones que apuntaban amenazadoramente desde las almenas de la fortaleza hacia el barrio de Saint-Antoine y que entregara la pólvora y las armas almacenadas a la milicia ciudadana que se estaba formando para la defensa de París. De Launay, aunque según algunos testimonios se mostró cortés, se negó a acceder a estas demandas sin recibir órdenes directas de Versalles, donde residía el rey. Una segunda delegación, poco después, insistió en los mismos puntos, pero las negociaciones se prolongaron infructuosamente, aumentando la impaciencia y la frustración de la multitud que aguardaba en el exterior. El gobernador se encontraba en una posición delicada. Ceder a las exigencias de los amotinados sin autorización real equivaldría a una traición y a una rendición inaceptable del poder de la corona. Pero resistir a ultranza, con su limitada guarnición frente a miles de parisinos armados y enfurecidos, podría desembocar en una carnicería y en su propia perdición. Esta brecha insalvable entre las demandas de una multitud cada vez más radicalizada y la posición de un gobernador atado por el deber y la jerarquía militar, pero carente de la fuerza
o quizás de la voluntad para una represión decisiva, hacía que cualquier intento de solución pacífica estuviera prácticamente condenado al fracaso. La tensión era palpable, solo faltaba una chispa para que la situación explotara, mientras las delegaciones intentaban infructuosamente negociar con el gobernador de Launay en el interior de la Bastilla. La multitud congregada en el exterior se volvía cada vez más numerosa e impaciente. El sol de julio calentaba los ánimos y la visión de los cañones en las almenas de la fortaleza no hacía sino aumentar la sensación de amenaza. En un momento dado, la presión de la masa se hizo incontenible. Algunos individuos más audaces lograron trepar los muros exteriores y, utilizando hachas o herramientas improvisadas, consiguieron cortar las cadenas de uno de los puentes levadizos que daba acceso al patio exterior de la fortaleza. Conocido como el Cour de l'Avancée, el pesado puente cayó con estrépito, aplastando a una persona que se encontraba debajo y abriendo una vía de entrada. Cientos de asaltantes se precipitaron entonces hacia el interior de este primer patio, encontrándose más cerca de la estructura principal de la prisión. Desde las murallas y las aspilleras, los soldados de la guarnición gritaron a la multitud que retrocediera, advirtiéndoles que dispararían si continuaban avanzando. Sin embargo, en medio del tumulto, el griterío y la confusión general, estas advertencias fueron malinterpretadas por muchos como una incitación a avanzar o simplemente no fueron escuchadas. Fue entonces alrededor de la 1:30 de la tarde cuando se produjo el momento crítico, el punto de no retorno. Se escuchó un disparo, seguido inmediatamente por descargas de fusilería provenientes de los defensores de la Bastilla. Varios miembros de la multitud cayeron muertos o heridos. La protesta armada se había transformado instantáneamente en una batalla abierta. La sangre derramada encendió la furia de los asaltantes. Un grito de traición recorrió sus filas. Acusaron a Delaunay de haberlos atraído a una trampa, de haber permitido que se acercaran para luego masacrarlos a traición. Cualquier atisbo de moderación o de posible negociación se desvaneció en ese instante. La multitud, ahora enardecida por la cólera y el deseo de venganza, se lanzó con renovada determinación al asalto de la fortaleza. Se encendieron carros llenos de estiércol y paja para crear una densa humareda que dificultara la visión de los defensores, mientras los parisinos que portaban los fusiles tomados en los inválidos comenzaron a disparar hacia las almenas. La Bastilla estaba bajo asedio, y la jornada del 14 de julio había entrado en su fase más sangrienta. El asalto a la Bastilla, iniciado con la furia y la determinación de una multitud popular, pero con escasa organización militar y armamento pesado, podría haberse prolongado infructuosamente o terminado en una masacre aún mayor si no hubiera sido por un acontecimiento decisivo que cambió drásticamente el equilibrio de fuerzas. Alrededor de las 3:30 de la tarde, un nuevo contingente se unió a los sitiadores, un grupo que aportaría la disciplina, la experiencia y, sobre todo, la artillería que tanto necesitaban. Se trataba de compañías amotinadas de las gardes franceses, los guardias franceses. Los guardias franceses eran un cuerpo de infantería de élite, parte de la casa militar del rey, encargado tradicionalmente de la seguridad y el mantenimiento del orden en París. Sin embargo, muchos de sus soldados rasos y suboficiales eran de origen parisino o mantenían estrechos lazos con la población de la capital. En las semanas y días previos, la creciente agitación revolucionaria y la simpatía por las demandas del Tercer Estado habían hecho mella en su lealtad a la corona. Ya se habían producido algunos incidentes de insubordinación y el confinamiento en sus cuarteles no había logrado evitar que muchos de ellos se sintieran parte de la causa popular. Así,
En la tarde del 14 de julio, un destacamento de Mistindense, unos 61 guardias franceses, acompañados por otros desertores de las tropas regulares, tomó la decisión de unirse abiertamente a la insurrección. Bajo el liderazgo de oficiales subalternos como Pierre-Augustin Hulin, un antiguo sargento, y Jacob Job Elie, marcharon hacia la Bastilla llevando consigo no solo sus fusiles y su experiencia en combate, sino también varios cañones, entre Nomusle 2 y 5, según las fuentes, que habían sido tomados previamente del arsenal de los inválidos. La llegada de estos soldados profesionales y su artillería fue recibida con júbilo por la multitud asaltante. Los cañones fueron rápidamente puestos en batería, apuntando directamente contra las puertas y los puentes levadizos de la Bastilla. El asedio adquirió entonces un carácter mucho más militar y organizado. Los disparos de los cañones comenzaron a hacer mella en las defensas de la fortaleza, que no estaban diseñadas para resistir un bombardeo artillero sostenido a corta distancia. La intervención de los guardias franceses fue, por lo tanto, crucial. No solo proporcionaron la potencia de fuego necesaria para quebrar la resistencia de la guarnición, sino que su defección representó un golpe devastador para la autoridad real. Demostraba que el rey ya no podía confiar plenamente ni siquiera en sus tropas más selectas para reprimir el levantamiento popular en París. Era una señal inequívoca de que el antiguo régimen estaba perdiendo el control de sus propios instrumentos de poder. Este fenómeno, la quiebra de la lealtad dentro de las Fuerzas Armadas, es un componente frecuente y a menudo decisivo en el éxito de los movimientos revolucionarios a lo largo de la historia. El bombardeo artillero dirigido por los guardias franceses amotinados comenzó a tener un efecto demoledor sobre las defensas de la Bastilla y, sobre todo, sobre la moral de su gobernador, Bernard René Delaunay, y su heterogénea guarnición. Encerrado en la fortaleza, sin posibilidad de recibir refuerzos de Versalles y viendo cómo sus muros eran castigados por los cañones de los asaltantes, Delaunay comprendió que la situación era insostenible. Las bajas entre los atacantes eran numerosas, pero su determinación no flaqueaba, alimentada ahora por la esperanza de una victoria inminente. En un último y desesperado intento por evitar una masacre total o quizás por obtener condiciones favorables, Delaunay recurrió a una amenaza extrema. Ordenó que se llevaran barriles de pólvora a los sótanos de la fortaleza y amenazó con volar la Bastilla por los aires, sepultando bajo sus escombros a defensores y atacantes por igual, si no se aceptaban sus términos de capitulación. Esta amenaza, sin embargo, no surtió el efecto deseado. La multitud, enfurecida por las pérdidas sufridas y sintiendo la victoria al alcance de la mano, se negó a aceptar cualquier condición que no fuera la rendición incondicional. Finalmente, alrededor de las 5 de la tarde del 14 de julio, con la fortaleza seriamente dañada y la guarnición al límite de su resistencia, Delaunay ordenó cesar el fuego. Se dice que un pañuelo blanco o una improvisada bandera blanca fue izado sobre una de las torres de la Bastilla como señal de rendición. Se mostró una carta con los términos de la capitulación a través de una abertura en las puertas interiores que fue rescatada por los asaltantes. La guarnición se rendía, según algunas versiones, bajo la promesa de que se les perdonaría la vida y no serían objeto de represalias, una promesa crucial para que depusieran las armas. Poco después, el gran puente levadizo que daba acceso al patio interior de la Bastilla fue bajado. La multitud victoriosa, en un torrente imparable, se precipitó al interior de la fortaleza que durante tanto tiempo había simbolizado la opresión y el miedo. La Bastilla había caído. El asedio, que había durado unas 4 horas y costado la vida a cerca de un centenar de asaltantes,
había concluido con el triunfo del pueblo de París, pero la jornada de violencia estaba lejos de terminar. La rendición, obtenida en medio del caos y la furia, no garantizaría la seguridad de todos los vencidos. La irrupción de la multitud en el interior de la Bastilla fue un momento de catarsis y caos. Los asaltantes, eufóricos por la victoria, pero también enardecidos por las bajas sufridas y el odio acumulado, se dispersaron por los patios y corredores de la fortaleza. Uno de sus primeros actos fue dirigirse a las celdas en busca de los prisioneros, cuya liberación era uno de los objetivos simbólicos del asalto. Los 7 hombres que aún estaban recluidos fueron encontrados y puestos en libertad entre aclamaciones. Mientras tanto, el gobernador de Launay y los soldados de la guarnición que habían sobrevivido al combate fueron apresados. Se intentó conducir a Delaunay y a algunos de sus oficiales al Hôtel de Ville, el ayuntamiento de París, para que fueran juzgados por las nuevas autoridades revolucionarias. Sin embargo, el trayecto se convirtió en un calvario para el gobernador. La multitud, que lo consideraba responsable de haber ordenado disparar contra el pueblo y de la muerte de sus compañeros, lo rodeó, insultándolo, escupiéndolo y golpeándolo repetidamente. A pesar de los esfuerzos de algunos líderes revolucionarios, como el propio Jullin, que había dirigido el asalto de los guardias franceses por protegerlo y asegurar un juicio formal, la ira popular era incontenible. Al llegar a las cercanías de la Place de Grève, frente al ayuntamiento, Delaunay fue finalmente arrancado de sus escoltas y brutalmente linchado por la turba. Según algunos relatos, tras ser apuñalado y recibir disparos, su cabeza fue cortada, al parecer por un cocinero llamado Desnot, y luego izada en la punta de una pica para ser paseada en macabro triunfo por las calles de París. Un destino similar sufrió Jacques de Flesselles, el preboste de los mercaderes de París, una figura de la antigua administración municipal, quien fue acusado de traición por haber supuestamente engañado al pueblo sobre el paradero de las armas y la pólvora. Fue asesinado de un pistoletazo cuando se dirigía al Palais Royal, y su cabeza también fue exhibida en una pica. Varios soldados de la guarnición de la Bastilla también fueron asesinados por la multitud. La toma de la Bastilla se había saldado con un número considerable de víctimas. Entre los asaltantes se estima que murieron 82 personas durante el combate y otras 15 fallecieron posteriormente a causa de sus heridas. Algunas fuentes elevan la cifra de atacantes muertos a cerca de 100. Por parte de los defensores, solo un inválido y algunos suizos habrían muerto durante el asedio, pero varios más, incluyendo al gobernador, perecieron en los linchamientos posteriores. Esta explosión de violencia popular, esta justicia sumaria ejercida por la multitud en las calles, marcó un precedente ominoso. Aunque la Asamblea Nacional inicialmente no condenó estos actos, sentaron un precedente para la violencia política que se intensificaría en fases posteriores de la Revolución, como durante el reinado del terror. La toma de la Bastilla no más solo demostró la capacidad del pueblo para derribar los símbolos del antiguo régimen, sino también su potencial para ejercer una justicia brutal y expeditiva, al margen de las instituciones formales. Las masas populares de París se habían erigido en un actor político decisivo, capaz de imponer su voluntad por la fuerza. La noticia de la toma de la Bastilla y de los sangrientos acontecimientos que la acompañaron llegó a Versalles en las noches del 14 al 15 de julio, causando una profunda conmoción en la corte y en la Asamblea Nacional. Se cuenta que fue el duque de la Rochefoucauld-Liancourt, un noble liberal con acceso al rey, quien tuvo la tarea de informar a Luis XVI de la gravedad de la situación. Al parecer, el monarca, aún sin comprender del todo la magnitud de lo ocurrido, preguntó: ¿pero es una rebelión?
a lo que el duque habría respondido con la célebre frase: «No, señor, no es una rebelión, es una revolución». Esta anécdota, sea enteramente verídica o adornada por la posteridad, ilustra la desconexión inicial de Luis XVI con la profundidad del levantamiento popular y su trascendencia. La reacción inmediata de la corte fue de temor y desconcierto. Algunas de las figuras más emblemáticas del conservadurismo aristocrático, como el hermano menor del rey, el conde de Artois, futuro Carlos X, y la familia Polignac, cercana a la reina María Antonieta, no tardaron en emprender el camino del exilio, temiendo por sus vidas y anticipando el colapso del orden que conocían. Esta primera ola de emigración sería el inicio de un movimiento contrarrevolucionario que buscaría apoyo en las monarquías extranjeras. Ante la consumación de los hechos en París y la evidente pérdida de control sobre la capital, Luis XVI se vio forzado a cambiar de estrategia. El 15 de julio se presentó ante la Asamblea Nacional para anunciar la retirada de las tropas que rodeaban París y Versalles, una de las principales demandas que habían encendido la insurrección. Este gesto fue recibido con aplausos por los diputados, que lo interpretaron como una capitulación del rey ante la voluntad popular y la de sus representantes. 2 días después, el 17 de julio, el rey tomó una decisión aún más significativa. Viajó a París. En el Hotel de Ville, el ayuntamiento, ahora controlado por las nuevas autoridades revolucionarias, fue recibido por el recién nombrado alcalde Jean-Sylvain Bailly y por el marqués de Lafayette, comandante de la recién creada Guardia Nacional. En un acto de profundo simbolismo, Luis XVI aceptó portar sobre su sombrero la escarapela tricolor, azul, blanca y roja, los nuevos colores de la revolución que combinaban los colores de París, el azul y el rojo, con el blanco de la monarquía. Parecía un gesto de reconciliación, un reconocimiento tácito del nuevo orden de cosas. Sin embargo, para muchos observadores, y como los acontecimientos posteriores demostrarían, esta aparente aceptación del cambio revolucionario por parte del rey era más una concesión forzada por las circunstancias que una genuina conversión a los principios de la revolución. La caída de la Bastilla había obligado al rey a hacer concesiones inmediatas que de otro modo no habría contemplado, consolidando así las primeras y cruciales victorias del movimiento revolucionario. La toma de la Bastilla no solo significó la caída de un símbolo del absolutismo, sino que también precipitó la creación de nuevas instituciones de poder en París, surgidas directamente de la voluntad popular y del vacío de autoridad, dejado por el colapso de la administración real en la capital. El mismo día 13 de julio, mientras la agitación crecía, los electores de París, aquellos que habían designado a los representantes del Tercer Estado para los Estados Generales, se habían constituido en un comité permanente en el Hotel Quai de Ville, asumiendo de facto el gobierno municipal. Tras la jornada del 14 de julio, este comité se consolidó como la Comuna de París, el nuevo ayuntamiento revolucionario. Como primer alcalde de esta nueva comuna fue elegido Jean-Sylvain Bailly, un respetado astrónomo y diputado del Tercer Estado, que había presidido la Asamblea Nacional durante el juramento del juego de pelota. Su elección simbolizaba el traspaso del poder municipal a manos de los representantes de la burguesía ilustrada y reformista. Paralelamente a la formación de la comuna, y como respuesta a la necesidad urgente de mantener el orden en una ciudad convulsionada y de defender la revolución contra posibles intentos de represión, se creó una milicia ciudadana, la Guardia Nacional. Esta fuerza armada, compuesta por ciudadanos voluntarios, principalmente burgueses, estaba destinada a reemplazar a las antiguas fuerzas del orden real y a asegurar la obediencia a las nuevas autoridades revolucionarias.
Para comandar esta Guardia Nacional, una figura de gran prestigio y popularidad fue elegida el 15 de julio, el Marqués de Lafayette. Héroe de la Guerra de Independencia americana y noble de ideas liberales, Lafayette parecía la persona ideal para encarnar la unión entre el antiguo orden y los nuevos principios, y para garantizar la lealtad de esta nueva fuerza armada a la causa de la revolución. La creación de la Comuna de París y de la Guardia Nacional tuvo implicaciones profundas. Representó la transferencia efectiva del poder local en la capital de las manos del rey y sus agentes a las de los representantes elegidos por los ciudadanos y a una fuerza armada leal a la revolución. París se convirtió así en un bastión revolucionario, con un gobierno y una milicia propios que, en numerosas ocasiones a lo largo de los años siguientes, actuarían con una considerable autonomía e incluso desafiarían la autoridad de la Asamblea Nacional y de los gobiernos centrales. Esta dualidad de poder, con un París a menudo más radical que el resto de Francia, sería una característica constante y un factor de inestabilidad durante todo el proceso revolucionario. Mientras tanto, la huida de los primeros nobles del país, como el conde de Artois, iniciada inmediatamente después de la toma de la Bastilla, era una señal temprana de la profunda polarización que estaba experimentando la sociedad francesa y el comienzo de una contrarrevolución que desde el exterior buscaría restaurar el antiguo régimen por cualquier medio, incluyendo la intervención militar extranjera. Los ecos de la toma de la Bastilla y de la insurrección parisina no tardaron en llegar a las provincias francesas, donde la situación ya era tensa debido a la crisis de subsistencia y a la incertidumbre política. A partir de finales de julio y durante las primeras semanas de agosto de 1789, una extraordinaria ola de pánico colectivo, conocida como el Gran Miedo, la Grande Peur, recorrió gran parte del campo francés. Este fenómeno no fue un movimiento coordinado, sino una serie de explosiones de temor y revueltas locales alimentadas por una compleja mezcla de factores. Entre las causas principales del Gran Miedo se encontraban los rumores, a menudo infundados, pero intensamente creídos, de supuestas conspiraciones aristocráticas destinadas a aplastar la revolución y a vengarse del Tercer Estado. Se hablaba de bandas de bandidos y mercenarios pagados por los nobles que recorrían los campos quemando cosechas y atacando a los campesinos. El temor a una represión señorial, sumado a la escasez crónica de alimentos y al vacío de poder dejado por el debilitamiento de la autoridad real en muchas zonas rurales, creó un ambiente de histeria colectiva. Ante esta percepción de amenaza, los campesinos de numerosas regiones se armaron con hoces, horcas y cualquier instrumento que tuvieran a mano. En muchos lugares, al no encontrar a los supuestos bandidos o ejércitos aristocráticos, la ira campesina se dirigió contra los símbolos tangibles del sistema feudal que los había oprimido durante siglos. Bandas de campesinos asaltaron castillos y residencias señoriales, así como abadías y monasterios. Su objetivo principal era a menudo la destrucción de los terriers o libres terriers, los antiguos registros donde se consignaban las obligaciones feudales, los censos, las deudas y los impuestos que los campesinos debían a sus señores. Quemar estos documentos era una forma directa y simbólica de abolir esas cargas y de proclamar su liberación del yugo feudal. En algunos casos, se obligó a los señores a renunciar formalmente a sus derechos, y hubo episodios de saqueo y violencia contra las propiedades, aunque en general, el Gran Miedo fue un fenómeno relativamente incruento en términos de vidas humanas, especialmente si se compara con la magnitud del pánico y la extensión de las revueltas. El Gran Miedo fue una manifestación poderosa de la revolución a nivel local y rural,
paralela, pero con sus propias dinámicas respecto a los acontecimientos de París. Demostró que el descontento y el anhelo de cambio no se limitaban a la capital, y que el campesinado francés, la mayor parte de la población, tenía sus propias y profundas quejas contra el sistema feudal. Este masivo levantamiento campesino tuvo una consecuencia política inmediata y de enorme trascendencia. Ejerció una presión irresistible sobre la Asamblea Nacional Constituyente en Versalles. Ante la necesidad de calmar el campo y de consolidar el apoyo popular a la revolución, en la histórica noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea decretó la abolición del feudalismo en Francia, eliminando los privilegios señoriales, los diezmos eclesiásticos y otras cargas ancestrales. El gran miedo, nacido del pánico y la desesperación, había contribuido decisivamente a uno de los logros más radicales y duraderos de la Revolución Francesa. La toma de la Bastilla, aquel 14 de julio de 1789, trascendió con creces la mera captura de una vieja fortaleza-prisión que en realidad albergaba a muy pocos cautivos. Su caída fue un acontecimiento de una resonancia simbólica inmensa, el derrumbe visible y estruendoso de uno de los emblemas más odiados del antiguo régimen y la afirmación rotunda del poder del pueblo como protagonista de su propio destino. Este acto de audacia popular, impulsado por el hambre, el miedo y un profundo anhelo de justicia, actuó como un catalizador que aceleró de manera vertiginosa el curso de la Revolución Francesa. En las semanas y meses que siguieron, la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por la presión de los acontecimientos y la movilización popular, procedería a desmantelar las estructuras del viejo orden. La abolición de los privilegios feudales en la noche del 4 de agosto, una consecuencia directa del gran miedo que siguió a la toma de la Bastilla, fue un paso trascendental. Poco después, el 26 de agosto, se proclamaría la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento fundamental que establecía los principios de libertad, igualdad, propiedad y resistencia a la opresión como derechos naturales e imprescriptibles, sentando las bases de un nuevo contrato social. Aunque el camino sería largo y a menudo sangriento, la toma de la Bastilla marcó el inicio irreversible del fin de la monarquía absoluta en Francia y el comienzo de la búsqueda de nuevas formas de gobierno basadas en la soberanía popular. El legado de aquel 14 de julio es profundo y duradero. La imagen de la Bastilla cayendo en manos de los ciudadanos de París se convirtió universalmente en un símbolo de la lucha por la libertad contra la tiranía, de la capacidad de un pueblo para derrocar la opresión. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que se convirtieron en el lema de la Revolución Francesa, encontraron en la toma de la Bastilla su primera y más vibrante expresión popular, y su eco resonaría en movimientos de liberación y reforma en todo el mundo durante los siglos venideros. No es de extrañar, por tanto, que el 14 de julio se estableciera como la fiesta nacional de Francia. Aunque la ley de 1880 que oficializó esta fecha fue deliberadamente ambigua para alcanzar un consenso, aludiendo tanto a la toma de la Bastilla de 1789 como a la fiesta de la Federación del 14 de julio de 1790, un evento que simbolizó un momento de unidad y reconciliación nacional en torno a los nuevos principios revolucionarios, es innegable que el recuerdo del asalto a la prisión sigue siendo el componente emocional y simbólico más poderoso de la celebración. La fiesta de la Federación, un año después de la toma, representó un intento de canalizar y unificar las energías revolucionarias bajo un ideal de nación constitucional, buscando conciliar la ruptura violenta con la construcción de un nuevo orden. Esta dualidad en la conmemoración refleja las tensiones inherentes al propio proceso revolucionario
y a la posterior construcción de su memoria histórica. La toma de la Bastilla, en definitiva, fue mucho más que un episodio militar o la liberación de unos pocos prisioneros. Fue el momento en que el pueblo de París, y a través de él, simbólicamente, el pueblo de Francia, tomó la historia en sus propias manos. Fue la chispa que encendió una hoguera de transformación cuyas llamas iluminarían y en ocasiones consumirían el camino hacia una nueva concepción de la sociedad, del Estado y de los derechos del ser humano, un amanecer sin duda de una nueva era, aunque plagado de desafíos y contradicciones que marcarían profundamente los siglos posteriores